Muy buenas noches, señores cursantes. Espero haber tenido un fin de semana y un correr de semana muy agradable para todos. Principalmente que se conserven su salud y su alegría que tienen como estudiantes universitarios. Fíjense que a lo largo de la vida uno va asimilando ciertas experiencias y valorando hechos, valorando personas y recuerdos académicos de todo lo que uno ha estudiado. A mí siempre me ha gustado recordar de mis días de infancia, cuando llegué a mi primer grado. Yo tenía 6 años y de 12 años ya estaba sacando el 6º año de estudio. Y recuerdo a todos mis profesores, mis docentes, con mucho cariño y sobre todo mucho respeto. Y luego la vida en las universidades también me enseñó mucho de todos los profesores que tuve, sobre todo, por ejemplo, en el área de ingeniería, en administración de empresas y en ciencias jurídicas, y todos los seminarios y cursos a los que yo he participado. Siempre recuerdo con mucho cariño a todos mis profesores. Y dentro de ese cúmulo de experiencias y de saborear la vida académica, encontré un fenómeno muy particular, y es que encontré que en algunas materias habían docentes que tenían un genio incomprensible, pues, inexplicable, así por las condiciones naturales en que vivíamos en nuestras épocas. Y la razón era que cuando los alumnos salíamos muy bien en las materias, ellos se disgustaban y vociferaban que sus alumnos quizá eran copiones, o que nos pasábamos entre todas la información o a saber cómo habíamos hecho para salir bien. Habían de esos profesores, y no solo uno, varios profesores. Y eso me hizo recordar un fenómeno que se ha dado en nuestra materia de derecho bursátil. Yo me siento muy satisfecho de todos mis alumnos, 20 alumnos que están cursando esta materia de derecho bursátil, porque todos han salido en su examen con muy buenas notas. Y eso a mí no me molesta, al contrario, me agrada, porque significa que nos estamos entendiendo, estamos conversando en una forma muy amigable, en donde yo siempre he sido partidario de los filósofos griegos, ¿verdad? Y uno de ellos, Sócrates, por ejemplo, decía que sabio es el que hace fácil las cosas difíciles. Y hay gente que complica todo y se meten en berenjenales académicos que lo que hacen es complicarle la vida al estudiante. Yo, al contrario, yo me siento muy satisfecho, siento que estamos teniendo una conexión muy interesante, y al ver sus exámenes me doy cuenta de que están leyendo lo que estamos
conversando y los documentos anexos que yo les he transmitido. Eso es buenísimo. Les vuelvo a insistir un axioma. En derecho no se aprende uno de memoria las cosas. En derecho uno debe saber dónde están las figuras que andamos buscando, cómo vamos a... Acuérdense cuando estudiábamos nuestras primeras materias de introducción al derecho, que se nos hablaba de la tipicidad, del tipo el tipo de delito, por ejemplo, la tipicidad. Entonces, ¿dónde está? ¿En qué ley vamos a encontrar la norma, ¿verdad?, que nos va a llevar a resolver una situación problemática que se nos presenta a lo largo de nuestra carrera? Y eso, yo creo y estoy muy seguro, ningún docente se sabe las leyes de memoria, es imposible aprendérselas. Lo que tenemos que aprender es saber dónde está y saber cómo manejar el caso, el fenómeno que estamos estudiando, y cómo las figuras se van constituyendo y en qué leyes, en qué normas vamos a encontrar lo que buscamos. Vamos entonces, mis felicitaciones pues para todos mis alumnos, que me hacen sentirme muy agradado, y espero que así continuemos para que lleguemos a un final feliz en nuestra materia de derecho bursátil. Solo quiero hacer un comentario, uno nada más. No quiero resolver el test, no quiero resolverlo porque todos lo han resuelto muy bien. Solo quiero llamarles la atención en que sean más acuciosos. En ciertos detalles tienen que usar más la acuciosidad. Y la trampa estaba en la pregunta 1. La pregunta 1 decía que si en los tiempos antiguos ya existía el derecho bursátil. La mayoría me contestó que sí, porque ya los hititas, los babilonios, que sí, ¿verdad? Y yo les dije después, miren, en esa época no había derecho pues, bursátil. El derecho, las primeras normas de derecho bursátil aparecen en la Edad Media, que eran normas que aparecieron las dos primeras leyes. Y eso fue lo que le dio origen al derecho bursátil. Ahora, hay que diferenciar lo que es la materia de derecho bursátil a las actividades bursátiles que existían en la Edad Antigua. En la Edad Antigua existía, por supuesto, actividades bursátiles porque había intercambio, había compras, etcétera, y eso eran actividades bursátiles, ya existían, pero el derecho como derecho surgió en la Edad Media cuando aparecen las dos primeras leyes. Esa es una de las figuras que la mayoría no la supo responder adecuadamente, solo uno o dos, que exactamente dijo, bueno, en la Edad Antigua habían actividades bursátiles, pero no habían leyes, no habían normas. Eso aparece en la Edad Media. Correcto, perfecto. Fíjense que esa pregunta es capciosa y yo la he usado en varias materias, por ejemplo en internacional público. Recuerdo que yo les pregunté, fíjense que el derecho internacional público es el conjunto de normas que regulan las actividades entre los estados. Regulan las actividades entre los estados. Entonces en un examen yo les preguntaba a mis alumnos si en la Edad Antigua había derecho internacional público. Y todos me decían que sí, porque sí, que habían relaciones. No había. ¿Por qué? Porque no habían estados. Habían conglomerados, así pueblos y se relacionaban, pero no había el derecho
como derecho, ¿verdad? Como esas normas que regulan las relaciones entre los estados fueron apareciendo después. Entonces no existía, habían relaciones pues internacionales, etcétera, intercambio, pero no había derecho internacional público. O sea, lo mismo nos está sucediendo con esta materia. Ese fue el único punto que voy a comentar. Ahora entremos al siguiente tema. El tema es la superintendencia del sistema financiero, ¿verdad? La superintendencia del sistema financiero. Vamos a comenzar a decir que en el año 2011, el día 14 de enero, la Asamblea Legislativa nuestra aprobó el decreto 592. El decreto 592 el 14 de enero del año 2011. Esta nueva ley, ¿verdad? Esta nueva ley de supervisión y reglamentación del sistema financiero, ¿verdad? Con esto fue el marco legal, ¿verdad?, que le dio origen y le dio sustento a la superintendencia del sistema financiero, porque anteriormente, y no solo al sistema financiero, ¿verdad?, sino que al sistema financiero, a las pensiones y al mercado de valores. Con esta ley, la nueva ley de supervisión y reglamentación del sistema financiero, así se llama la ley. Entonces, con esto surge, ¿verdad?, la superintendencia del sistema financiero, de pensiones y de valores, ¿verdad? Anteriormente existían nada más regulaciones y había una superintendencia de finanzas, otro de pensiones y de valores. Esta ley integra toda la actividad del sistema financiero en una sola norma, y esa es la que está en vigencia, y de ahí nace pues la superintendencia. El principal objetivo de la superintendencia es preservar la estabilidad del sistema financiero y velar por la eficacia y transparencia del mismo, todo en concordancia con las mejores prácticas internacionales. Fíjense, preservar la estabilidad del sistema financiero y velar por la eficacia y la transparencia, en concordancia con las prácticas internacionales. Ya hemos mencionado en unas charlas anteriores que todos los países desarrollados tienen una de las características de los estados desarrollados es que tienen sólidos sistemas financieros, y no solamente tienen sólidos sus sistemas financieros, sino que tienen monedas duras se le llama, que son esas monedas que no se están devaluando a cada momento, ¿verdad?, sino que conservan su solidez, y podemos decir, entre otras cosas, que los países desarrollados son aquellos que tienen un sistema financiero sólido y tienen estabilidades en sus monedas. Entonces, el objetivo de esta ley, ¿verdad?, la ley de supervisión y regulación del sistema financiero, es lograr la eficiencia y la transparencia del mismo, de las actividades financieras en relación con las prácticas internacionales, ¿verdad?,
todas las bolsas de valores en el mundo tienen sus normas de regulación que se comparten para todos los países del mundo. No hay una gran diferencia entre decir la bolsa de Hong Kong es diferente a la bolsa de Nueva York o la de Inglaterra, ¿verdad? Tienen sus modalidades y sus cambios, pero que son, en términos generales, las regulaciones y las normas que aplican son las mismas, y eso hace que hablemos de que el derecho bursátil pues tenga relación. Era una de las preguntas que venía en el examen. Tiene relación, ¿verdad?, con el derecho internacional, ¿verdad?, sobre todo el derecho privado, porque el derecho público es relación entre los estados, derecho privado es relación entre los privados. Los privados manejan acciones, los privados manejan recursos, dinero, que los invierten, ¿verdad? Y ahí hay una diferencia entre uno y otro derecho internacional. La responsabilidad que tiene la superintendencia es supervisar las actividades individuales y consolidadas de las instituciones integrantes del sistema, en donde vamos a encontrar dentro del sistema bancos corporativos, seguros, sociedades de ahorro y crédito, valores, pensiones, conglomerados financieros, burós de crédito, la bolsa de productos, regímenes de riesgo, ¿verdad?, entre otros. Ahora, dentro de todo lo que le corresponde, la responsabilidad de supervisión que tiene la superintendencia, ya que hemos mencionado bancos, asociaciones de crédito, cooperativas, ventas de valores, créditos, conglomerados, etcétera, esa es bajo esa la supervisión que va a ejercer el sistema financiero, ¿vea?, la superintendencia del sistema financiero. Vean que casi todo lo que tiene que ver con recursos y financiamientos, captación de dinero, todo eso está contemplado dentro de la potestad que tiene la superintendencia del sistema financiero. Ahora bien, cada uno se maneja de acuerdo a su reglamentación. Los bancos tienen su ley de reglamentación, las cooperativas, el mismo Código de Comercio tiene unos apartados de las sociedades mercantiles y las sociedades cooperativas. Ahí está en la primera parte del Código Mercantil. Y luego todos como los conglomerados, ¿verdad?, que son diferentes sociedades que se reúnen para aportar recursos y financiar proyectos. A eso se le llaman conglomerados. Ahora bien, ¿dónde va a estar ubicada? ¿Dónde vamos a encontrar ubicada la superintendencia? La superintendencia va a estar ubicada, integrada en el Banco Central de Reserva, ¿verdad? Banco Central de Reserva. Pero la superintendencia va a tener autonomía, tiene una autonomía administrativa, una autonomía financiera, ¿verdad? Tiene su propia ley de creación, tiene su propia
reglamentación, tiene sus propios mecanismos y está contemplada en la ley todo lo que va a regular y todo lo que va a quienes va a supervisar. Todo esto se lo confiere, como decimos, la ley de creación de la supervisión y reglamentación del sistema financiero. Ahí vamos a encontrar la base legal. Ahora, la base administrativa está contemplada en el Banco Central de Reserva. Aquí quiero hacer otro comentario muy interesante. Fíjense que hay una de las tendencias que se suele manejar es que a veces no tenemos que separar de qué materia estamos hablando, ¿verdad? Porque nosotros estamos estudiando derecho, la ciencia del derecho. Entonces, pero hay otra ciencia que se nos cruza por ahí, que es la ciencia administrativa. A los administradores de empresas nos interesa, por ejemplo, estudiar fundamentalmente cuál es la estructura de organización, ¿verdad? Cuáles son las líneas de mando que tiene la organización, cómo se divide, ¿verdad? Cómo se relaciona un departamento o una dirección con otra, y vamos viendo la estructura orgánica, ¿verdad? Fíjense en esos que ustedes ya conocen, que se llaman organigramas. Ahí tenemos la estructura de organización de una entidad, ¿verdad? Esa parte la tenemos que ver así un poco a la carrera, porque nosotros no vamos a estudiarla desde el punto de vista administrativo. Vamos a estudiar la superintendencia desde el punto de vista legal. Por supuesto que la legalidad de la ley nos va marcando ciertos elementos que nos sirven como para ir configurando cómo está estructurada la superintendencia. Entonces ya dijimos que la superintendencia le corresponde cumplir y hacer cumplir los reglamentos, normas, técnicas y demás disposiciones legales aplicables al sistema financiero. Monitorear preventivamente los riesgos de las instituciones integrantes. Monitorear significa estar vigilando, ¿verdad?, las instituciones integrantes, ¿verdad? Vigilar que las instituciones supervisadas realicen sus negocios, actos y operaciones de acuerdo a lo establecido en la legislación vigente. Eso nos corresponde a los abogados. Por eso estamos estudiando estas normas, ¿verdad? Y entonces, para ver si desde el punto de vista legal, ¿verdad?, todas las instituciones que supervisa y vigila la superintendencia están actuando de acuerdo a los reglamentos, las normas y las leyes que las rigen. Entonces, de esta manera, conociendo todas las normativas, todas las leyes, nos permite saber que se está actuando legalmente apegado a lo que dice la ley, y eso da lo que nosotros, los abogados, conocemos como seguridad jurídica, que es la que nos corresponde garantizarle a todos los que participan dentro de este sistema financiero.
Ahora bien, la superintendencia del sistema financiero está integrado por un presidente, ¿verdad? Un presidente que lo elige el señor presidente de la República, y este presidente está en funciones 5 años, ¿verdad? Pudiendo ser reelecto. Si el nuevo mandatario considera que ha hecho un buen trabajo, pues lo puede reelegir. Y hay además 4 directores, ¿verdad? 4 directores que se llaman supervisores adjuntos, que también son nombrados por el presidente de la República. Todos estos funcionarios, que serían 5, el presidente, que sería el superintendente general, y los superintendentes adjuntos, que son 4, son nombrados por el presidente de la República a propuesta de los ministros en lo que se llama y conocemos como el Consejo de Ministros, ¿verdad? Esa es cómo va a estar integrado esto. Ahora bien, hay que saber, fíjense que vamos a pasar a otro tema, y si me permiten, esto se me ha confundido un poco. Quisiera pedirle a mi asistente que me venga a poner la lámina 2, por favor, para ir ordenadamente dentro de la temática que estamos manejando. Fíjense que el actual presidente, o sea, el supervisor actual se llama Gustavo Vilanova. Él es el actual presidente, el superintendente presidente del sistema financiero, Gustavo Vilanova. Ahora, así un poco vamos a mencionar las instituciones autorizadas por la superintendencia del sistema financiero para captar fondos del público, aperturar y operar cuentas de depósito en El Salvador, que son las siguientes: autorizadas a captar fondos. Fíjense, no todas están autorizadas. Ustedes, por ejemplo, en algunos momentos ven algunos anuncios que dicen cooperativa tal autorizada por la superintendencia para captar fondos públicos. O cuando uno va a hacer una operación a alguna oficina de estas cooperativas, hay rótulos que dicen autorizada para captar fondos públicos. Entonces, la superintendencia tiene autorizado para captar fondos públicos a los bancos privados, y también a los sucursales de bancos extranjeros. Generalmente por nuestro país han pasado sucursales de bancos extranjeros, ¿verdad? El HSBC, el Scotiabank, todo eso son bancos que sucursales extranjeras que operan en El Salvador con autorización del sistema financiero. Además, ¿verdad?, aquí de que tenemos bancos privados, que además aquí hay un fenómeno de los bancos privados. La mayoría de los bancos privados que operan en El Salvador son de capital extranjero, ¿verdad? Pero como tienen su domicilio
en El Salvador, y aquí se crearon y se constituyeron sus estructuras orgánicas primarias. Entonces se tienen como bancos salvadoreños, pero la mayoría son capitales colombianos, hay capital panameño e incluso hondureño. Aquí hay mucho capital de conglomerados hondureños que tienen muchas acciones en los bancos. A eso se le llaman bancos privados, ¿verdad? Las sucursales ya lo mencionamos, además de que existen los bancos nacionales, ¿verdad? Bancos nacionales, aquí hay 2 bancos nacionales, 3 bancos, ¿verdad? Uno es el banco hipotecario. El banco hipotecario es nacional, ¿verdad? El banco de desarrollo, de fomento y de desarrollo, el banco de fomento es nacional, ¿verdad? Y el otro banco que se llama, se me ha ido en este momento, del cual el presidente es ya un amigo mío, en este momento tampoco recuerdo su nombre, pero hay esos 3 bancos, ¿verdad? Entonces, esos bancos nacionales, bancos privados, sucursales extranjeras, están autorizados. Además, hay sociedades de ahorro y crédito que están autorizadas para captar recursos del público. Las cooperativas también, algunas cooperativas, ¿verdad?, que están autorizadas. Y además de eso tenemos casas corredores de bolsa, ¿verdad?, casas de corredores de intermediación financiera. Estas casas, los que forman estas casas tienen recursos y los ponen a disposición del público en calidad de préstamo, ¿verdad? Entonces, estas operaciones se inscriben, por supuesto, y la superintendencia les concede autorización para manejar todo este tipo de operaciones. Entonces, vamos a avanzar otro poco. Poneme la 3, por favor. Vamos a todos estos sociedades, bancos, cooperativas, sociedades de crédito, ahorro, pues gozan con la autorización de la superintendencia porque son sujetas a supervisión y vigilancia, tal y como lo hemos mencionado en la primera parte de nuestra charla. Ahora bien, fíjense que dentro de la competencia, vamos a hablar de la competencia y las facultades de la superintendencia. Vamos a irlo desarrollando poco a poco. El tema no es de verlo así en la carrera, de una sola charla. Probablemente nos lleve varias charlas, pero yo les voy a ir pasando toda esta información que estamos conversando en este momento, ¿verdad?, y para que ustedes tengan material, además de lo que van escuchando, van a tener también una fuente de lectura. Entonces vamos a ver la competencia y facultades de la superintendencia. Si me permiten, voy a leer lo que dice el texto. La superintendencia es responsable de supervisar la actividad individual y consolidada de los integrantes del sistema financiero y demás personas, operaciones o entidades que mandan las leyes.
para el ejercicio de tales atribuciones contará con independencia operativa, procesos transparentes y recursos adecuados para el desempeño de sus funciones. Por supuesto, ya dijimos que la superintendencia tiene un marco normativo. Primero. Segundo, ya hablamos a quiénes va a supervisar. Ya lo señalamos a quiénes. ¿Cómo lo va a hacer? Aquí no lo va a decir. Esas son las funciones que vamos a ir comentando y estudiando. Pero dice que, además de eso, ¿qué le corresponde hacer a la superintendencia? Primero dice, le corresponde, la letra A, cumplir y hacer cumplir en el ámbito de su competencia las leyes, reglamentos, normas técnicas y demás disposiciones aplicables a los supervisados. Además, emitir y hacer cumplir las instrucciones necesarias para la aplicación de las normas que rigen a los mismos. Entonces, ¿qué le corresponde? La primera función, dice la primera función, cumplir y hacer cumplir en el ámbito de su competencia. Ya vimos cuál es el ámbito de competencia, son los bancos, las cooperativas, todo eso. Las leyes, reglamentos y normas internas y demás disposiciones aplicables a los supervisados. Hay que vigilar que cumplan con todo eso. Y dice, asimismo, emitir y hacer cumplir las instrucciones necesarias para la aplicación de las leyes y normas que rigen a los mismos. Si la superintendencia es la rectora de cumplir y hacer cumplir, tiene que instruir y tiene que darle instrucciones a todas los supervisados. Letra B. Autorizar, fíjense, esto es importante, autorizar la constitución, funcionamiento, inicio de operaciones, suspensión de operaciones, modificación, revocatoria de autorización, cierre y otros actos de los integrantes del sistema financiero, de conformidad a las disposiciones legales, reglamentos o normas técnicas establecidas al respecto. En el caso del cierre, coordinará las acciones que establezcan las leyes con otras instituciones involucradas. Monitorear preventivamente los riesgos de los integrantes del sistema financiero y la forma en que estos lo gestionen, velando por el prudente mantenimiento de la solvencia y la liquidez. ¿Se acuerdan cuando estuvimos hablando de la constitución de sociedades, de emisores, las sociedades de corredores de bolsa, las sociedades de custodia? Todas decíamos que deben de ser instituciones creadas en base a la ley del Código Mercantil, ¿verdad? Vamos a continuar con este tema el día de mañana, ¿verdad? Vamos a comentarlo de nuevo más ampliamente. Pasen muy buenas noches.